Bienvenidos a Fe con Dios. En este canal, buscamos profundizar en el conocimiento de la Biblia, no solo como un libro de historia y enseñanzas, sino como una fuente viva de inspiración y sabiduría que fortalece nuestra fe y guía nuestras vidas. En el vídeo de hoy, exploraremos la Biblia como nunca antes, descubriendo secretos antiguos, misterios fascinantes y profundos mensajes que han transformado a millones de personas a lo largo de los siglos. Desde el Antiguo Testamento, con sus relatos fundacionales y eventos sobrenaturales, hasta el Nuevo Testamento y el mensaje transformador de Jesús, veremos cómo estos textos están llenos de lecciones y maravillas que siguen siendo tan poderosas hoy como lo fueron en su tiempo. Este recorrido nos llevará por temas apasionantes, desde descubrimientos arqueológicos que confirman la historicidad de ciertos relatos bíblicos, hasta profecías que se han cumplido y enseñanzas escondidas que iluminan el camino de la fe. ¿Sabías que algunos relatos bíblicos han sido respaldados por la ciencia moderna? ¿O que existen textos que aún hoy inspiran a arqueólogos y teólogos a buscar respuestas en los antiguos caminos de la fe? Prepárate para un viaje único a través de las Escrituras, donde la espiritualidad y el conocimiento se unen para fortalecer nuestra relación con Dios y nuestra comprensión de su palabra. Acompáñanos y descubre estos misterios y sabiduría que te ayudarán a crecer y profundizar en tu fe. La Biblia inicia con el libro de Génesis, que nos transporta al origen del universo, la tierra y la humanidad. Esta narración fundacional presenta una perspectiva única sobre la creación, el propósito humano y el diseño de Dios para el mundo. Pero, ¿sabías que los relatos de Génesis no solo han influido en la fe cristiana y judía, sino que también encuentran paralelismos en otras creencias antiguas y resuenan, de formas sorprendentes, con ciertos descubrimientos científicos? La creación y las creencias antiguas. En el relato de Génesis, Dios crea el mundo en 6 días, y cada día marca una fase esencial de este proceso creativo. En otras civilizaciones antiguas, como las de Mesopotamia y Egipto, también existen narrativas de creación donde dioses crean el cosmos a partir del caos. Sin embargo, Génesis se diferencia por su mensaje de un Dios único y todopoderoso que actúa intencionalmente, no por capricho ni lucha, sino por amor y propósito. Esta idea ha influido profundamente en cómo millones de personas ven su conexión con el mundo y con Dios. Génesis y la ciencia moderna. Aunque Génesis fue escrito mucho antes del desarrollo científico, algunos estudiosos encuentran puntos de contacto interesantes entre la narrativa bíblica y ciertos hallazgos científicos modernos. Por ejemplo, el concepto de que la luz fue lo primero en existir, hágase la luz, se alinea con la teoría científica de que el universo comenzó con una gran explosión de energía, conocida como el Big Bang. También se ha notado que el orden de la creación en Génesis, luz, océanos, tierra y luego seres vivientes, refleja en ciertos aspectos la secuencia científica de formación de la Tierra y evolución de la vida. Estas coincidencias inspiran a muchas personas a ver una conexión entre la fe y la ciencia, como si ambos caminos revelaran diferentes aspectos del mismo diseño divino. Arqueología y Génesis. Además de la ciencia, la arqueología ha hecho descubrimientos fascinantes que parecen confirmar aspectos del Génesis. Se han encontrado restos de ciudades como Ur y Babilonia, mencionadas en los primeros capítulos de la Biblia, que reflejan la cultura y el contexto de aquellos tiempos. Excavaciones en Mesopotamia han revelado textos antiguos que hacen eco de ciertos temas presentes en el Génesis, como el diluvio universal, descrito también en la epopeya de Gilgamesh, uno de los textos más antiguos de la humanidad. Estas conexiones arqueológicas proporcionan un contexto histórico que fortalece la autenticidad de estos relatos y su impacto duradero. Reflexión espiritual. Más allá de los descubrimientos científicos o arqueológicos, el relato de Génesis busca conectar al ser humano con Dios desde el principio. En estos primeros capítulos, vemos a Dios creando al hombre a su imagen y semejanza, dándole el don de la vida y la libertad. Es una historia que nos recuerda que la creación no fue un accidente, sino un acto intencionado de amor y relación. Dios invita a la humanidad a cuidar del mundo, vivir en comunión con Él y reflejar su bondad. Desde este momento inicial, Génesis nos revela un Dios que busca conexión y significado para cada uno de nosotros, inspirándonos a buscar su presencia en todo lo que hacemos. Esta sección del vídeo invita a los espectadores a reflexionar sobre el poder de los relatos bíblicos de Génesis, que siguen inspirando la fe, la curiosidad y la conexión con el Creador en nuestro mundo actual. La Biblia está llena de relatos sobrenaturales y milagrosos que han capturado la imaginación y la fe de los creyentes durante siglos.
En esta sección, exploraremos algunos de los eventos más extraordinarios del Antiguo Testamento, así como los personajes que jugaron un papel central en estas historias, revelando importantes lecciones de liderazgo, fidelidad y confianza en Dios. Eventos milagrosos, la partición del Mar Rojo y la caída de los muros de Jericó. Uno de los milagros más conocidos del Antiguo Testamento es la partición del Mar Rojo. Después de liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Moisés los guía hacia la libertad, pero se encuentran atrapados entre el ejército egipcio y el vasto Mar Rojo. En un momento de desesperación y fe, Dios interviene, y el mar se divide, permitiendo que los israelitas crucen a salvo. Este milagro es un poderoso símbolo de liberación y protección divina. Muestra que, aunque a veces nos enfrentamos a situaciones que parecen imposibles, Dios abre un camino cuando confiamos en Él y seguimos su guía. Otro evento milagroso es la caída de los muros de Jericó. Cuando el pueblo de Israel se preparaba para entrar en la tierra prometida, la ciudad de Jericó representaba una gran barrera. Dios le instruyó a Josué y al pueblo que marcharan alrededor de la ciudad durante 7 días. Al séptimo día, dieron un fuerte grito y los muros cayeron milagrosamente. Este evento simboliza el poder de la obediencia y la fe activa. A veces, los muros en nuestras vidas, obstáculos y problemas, también pueden caer cuando seguimos las instrucciones de Dios, aunque no siempre comprendamos su plan. Personajes y sus misiones, Moisés, David y los profetas. Los eventos milagrosos del Antiguo Testamento están protagonizados por personajes que fueron instrumentos de Dios para cumplir su propósito. Moisés, quien liberó a los israelitas de Egipto, enfrentó su misión con gran responsabilidad. Aunque inicialmente se sentía incapaz de hablar o liderar, Moisés fue fortalecido por Dios y demostró que, cuando respondemos a su llamado, Él nos capacita para cumplir nuestra misión. David, otro personaje fundamental, fue un pastor convertido en rey que enfrentó gigantes, tanto literal como figuradamente. Su famosa victoria sobre Goliat es un relato de coraje y confianza en Dios, que nos recuerda que, aunque parezcamos pequeños ante nuestros desafíos, Dios está con nosotros. Los profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel, fueron llamados a llevar el mensaje de Dios a su pueblo, a menudo enfrentando rechazo y dificultades. Su dedicación nos enseña la importancia de la fidelidad y la obediencia, incluso cuando el camino es duro. Estos personajes, con sus misiones y desafíos, nos muestran que Dios puede usar a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Sus historias ofrecen lecciones valiosas sobre liderazgo, humildad y la capacidad de Dios de usar nuestras debilidades para manifestar su poder. Significado espiritual, inspiración para la fe y la confianza hoy. Más allá de los eventos y personajes, estos relatos tienen un profundo significado espiritual. Nos recuerdan que Dios está presente en momentos de dificultad, dispuesto a intervenir y transformar nuestra realidad. La partición del Mar Rojo y la caída de los muros de Jericó no son solo milagros del pasado, sino símbolos de cómo Dios actúa en nuestras vidas, derribando barreras y abriendo caminos donde parece no haberlos. Hoy en día, estos relatos siguen inspirando a millones de personas a vivir con fe y confianza en Dios. Nos muestran que, aunque los desafíos parezcan insuperables, cuando confiamos en Él y seguimos sus caminos, podemos experimentar su poder en nuestras vidas. Nos enseñan que Dios es fiel y que sus promesas permanecen, invitándonos a vivir con una fe activa y una confianza firme en su poder. Este segmento nos invita a ver estos relatos no solo como eventos milagrosos del pasado, sino como recordatorios vivos de que Dios aún actúa y cumple sus promesas en quienes lo buscan con sinceridad y fe. El Nuevo Testamento contiene uno de los temas más fascinantes para los cristianos, el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Durante siglos, el pueblo de Israel esperó la llegada de un Mesías prometido, alguien que traería salvación y restauración a su pueblo. Estas profecías, encontradas en diversos libros del Antiguo Testamento, anuncian aspectos específicos sobre la vida, misión y sacrificio del Mesías. En esta sección, exploraremos cómo estas profecías se cumplieron en la vida de Jesús, además de profundizar en el impacto transformador de su mensaje y cómo sus enseñanzas siguen siendo relevantes hoy. Profecías mesiánicas, Antiguo Testamento y su cumplimiento en la vida de Jesús. Desde Isaías hasta los Salmos, el Antiguo Testamento está lleno de profecías sobre el Mesías, y muchas de ellas se cumplieron de manera asombrosa en la vida de Jesús.
Nacimiento virginal, Isaías 7:14. Isaías profetizó que una virgen concebiría y daría a luz a un hijo llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Este pasaje es una de las profecías más emblemáticas y se cumplió en el nacimiento de Jesús, quien nació de María, una joven virgen. Nacimiento en Belén, Miqueas 5:2. El profeta Miqueas predijo que el Mesías nacería en Belén, una pequeña ciudad en Judá. Jesús nació en esta ciudad, cumpliendo esta profecía con precisión, lo que fue significativo para aquellos que lo reconocieron como el Mesías. Sufrimiento y rechazo, Isaías 53. El capítulo 53 de Isaías describe al siervo sufriente, que sería despreciado y rechazado, llevando el pecado de muchos y sufriendo en silencio. Este pasaje se ve como una representación detallada del sufrimiento y sacrificio de Jesús en la cruz, quien, según el Nuevo Testamento, murió para redimir a la humanidad. Entrada triunfal en Jerusalén, Zacarías 9:9. El profeta Zacarías anticipó que el Mesías entraría en Jerusalén montado en un burro, simbolizando paz y humildad. Jesús cumplió esta profecía en lo que ahora se conoce como el Domingo de Ramos, cuando fue recibido por la multitud en Jerusalén. Traición por 30 piezas de plata, Zacarías 11:12-13. También en Zacarías, encontramos una profecía sobre un siervo traicionado por 30 piezas de plata. En el Nuevo Testamento, Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, lo traiciona por esta misma cantidad, cumpliendo así una de las predicciones más precisas. Estos cumplimientos de profecía han sido fundamentales para la fe cristiana, ya que refuerzan la creencia en Jesús como el Mesías esperado. Para los primeros cristianos y para los creyentes de hoy, estas profecías fortalecen la idea de un plan divino que Dios preparó desde tiempos antiguos. El mensaje de Jesús y su impacto: amor, perdón y redención. Más allá de cumplir profecías, Jesús dejó un mensaje transformador que revolucionó la historia. Sus enseñanzas no solo hablan de amor y compasión, sino de un cambio profundo en el corazón de cada persona. En sus palabras y acciones, Jesús reveló el carácter de Dios como un Padre amoroso que desea una relación íntima y personal con cada uno de sus hijos. Amor. Jesús resumió toda la ley en el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este mandamiento central es un llamado a la empatía y la compasión hacia los demás, desafiándonos a poner el amor en acción y a vivir en paz con aquellos que nos rodean. Perdón. Jesús predicó el perdón de una manera radical, enseñando a sus seguidores a perdonar no solo a quienes les ofendieran, sino también a aquellos que se consideraban enemigos. En la cruz, incluso perdonó a quienes lo crucificaron, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su ejemplo de perdón va más allá de las palabras, mostrando que el perdón es el camino hacia la paz interior y la reconciliación. Redención. El mensaje de redención de Jesús ofrecía a todos la oportunidad de ser libres de la carga del pecado. A través de su sacrificio, según la fe cristiana, Jesús ofreció una vía de salvación, reconciliando al hombre con Dios y abriendo el camino hacia una vida plena y eterna. La cruz es el símbolo de esa redención y un recordatorio del amor sacrificial de Dios. Las enseñanzas de Jesús tienen un impacto profundo en la vida de los creyentes. Su llamado a vivir con amor, humildad y misericordia resuena en cada época, y sigue siendo un fundamento moral y espiritual en el mundo moderno. Transformación y crecimiento, la vigencia del ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús ha inspirado a personas de todas las culturas y épocas, mostrando que sus enseñanzas siguen siendo tan relevantes hoy como hace 2000 años. Jesús no solo habló de amor y justicia, las vivió en cada aspecto de su vida, brindando un modelo de vida que millones de personas buscan imitar. Compasión y servicio. Jesús dedicó su vida a servir a los demás. Sanaba a los enfermos, consolaba a los marginados y extendía su mano a los excluidos de la sociedad. Su vida muestra el poder de una existencia basada en la compasión y en el servicio a los demás, inspirando a muchos a actuar de manera altruista y a vivir en armonía con aquellos que los rodean. Transformación interior. Uno de los mensajes clave de Jesús es la transformación del corazón. En sus sermones, especialmente en el Sermón del Monte, llama a sus seguidores a ser luz del mundo y sal de la tierra, es decir, a vivir vidas que reflejen los valores del reino de Dios. Jesús desafía a sus seguidores a no solo cumplir con las normas externas, sino a desarrollar una vida interior que esté en sintonía con el amor y la justicia de Dios. Esperanza en la vida eterna. Jesús también enseñó sobre la vida eterna y la esperanza de un reino celestial.
Este mensaje da a los creyentes una perspectiva trascendente, permitiéndoles enfrentar las dificultades y los desafíos de esta vida con una esperanza que va más allá de lo terrenal. A través de su vida y su sacrificio, Jesús dejó un legado que sigue siendo una fuente de inspiración para la transformación personal y el crecimiento espiritual. Sus enseñanzas sobre el amor, el perdón y la entrega a Dios invitan a cada persona a vivir una vida plena, orientada por la fe y la esperanza. Por tanto, las profecías cumplidas, el mensaje revolucionario y el ejemplo de Jesús continúan transformando vidas hoy en día. Desde el amor y el perdón hasta la esperanza de vida eterna, Jesús deja un modelo de vida y un llamado a la fe que sigue siendo un ancla para millones de personas alrededor del mundo. Este segmento nos muestra cómo la historia de Jesús, que comenzó como el cumplimiento de antiguas profecías, se convierte en un mensaje de esperanza y un camino para vivir con propósito y conexión con Dios. Siguiendo con lo que dice la ciencia sobre la Biblia, exploraremos la sorprendente relación que existe entre ambas, y cómo recientes descubrimientos arqueológicos y hallazgos científicos aportan evidencia que apoya muchos relatos bíblicos. A lo largo de los siglos, algunos han considerado la Biblia y la ciencia como opuestas o incompatibles, pero hoy, en lugar de contradecirse, muchos estudios científicos están revelando conexiones inesperadas y enriquecedoras entre el mundo natural y las escrituras. Veamos cómo estos descubrimientos ayudan a validar la autenticidad de personajes, eventos y lugares mencionados en la Biblia, y cómo algunas teorías científicas encuentran coincidencias intrigantes con los relatos bíblicos. Descubrimientos arqueológicos, hallazgos recientes que validan personajes y eventos bíblicos. La arqueología ha sido una de las herramientas más valiosas para entender los tiempos bíblicos y corroborar la existencia de eventos, lugares y personajes mencionados en la Biblia. Aunque las escrituras no se escribieron como un libro de historia, el registro histórico y arqueológico ha comenzado a revelar pruebas que coinciden con las narrativas bíblicas, fortaleciendo la fe de muchos. 1. La ciudad de Jericó. Uno de los hallazgos más emblemáticos es la evidencia arqueológica que respalda la existencia de Jericó, y la posible destrucción de sus muros como se relata en el libro de Josué. En las excavaciones, se han encontrado vestigios de una antigua muralla que colapsó de manera inexplicable, lo que coincide con la narrativa bíblica. Aunque algunos arqueólogos debaten la interpretación de estos hallazgos, la existencia y destrucción de Jericó es uno de los ejemplos más fascinantes de cómo la Biblia y la arqueología pueden cruzarse. 2. El reino de David. Durante mucho tiempo, algunos estudiosos cuestionaron la existencia histórica del rey David, considerándolo un personaje posiblemente legendario. Sin embargo, el descubrimiento de la estela de Tel Dan en el norte de Israel contiene una inscripción que menciona la casa de David. Esta prueba epigráfica, datada en el siglo IX a.C., es una de las primeras evidencias fuera de la Biblia que confirma la existencia de la dinastía de David, respaldando la narrativa bíblica sobre el reino de David y su descendencia. 3. La piedra moabita. Este artefacto, también conocido como la estela de Mesa, es una piedra tallada en el siglo IX a.C., que contiene una inscripción del rey Mesa de Moab. En ella, se hace referencia a la casa de Ambi y se describen conflictos entre Moab e Israel, tal como se menciona en el segundo libro de los Reyes. Este descubrimiento no solo valida la existencia de ciertos reyes, sino que también arroja luz sobre los conflictos narrados en la Biblia. 4. Pontius Pilates. La figura de Poncio Pilato, el gobernador romano que condenó a Jesús, también ha sido verificada arqueológicamente. En la ciudad de Cesarea, se encontró una inscripción que menciona a Poncio Pilato, prefecto de Judea, confirmando la existencia del personaje y su papel en la época de Jesús. Este descubrimiento ayuda a confirmar los relatos evangélicos y proporciona un contexto histórico tangible al juicio de Jesús. Estos descubrimientos no solo corroboran los relatos bíblicos, sino que también nos acercan a la realidad de esos tiempos, aportando un contexto histórico más sólido y permitiendo a los creyentes ver la Biblia como un texto enraizado en hechos históricos. Intersección con la ciencia moderna. Coincidencias sorprendentes entre relatos bíblicos y teorías científicas actuales. La ciencia moderna ha arrojado luz sobre ciertas narrativas bíblicas que en algún momento parecían incomprensibles. Aunque la Biblia no pretende ser un libro de ciencia, algunos relatos y principios bíblicos encuentran paralelismos sorprendentes con las teorías científicas contemporáneas, permitiendo una interpretación enriquecida de las Escrituras. 1. El origen del universo. La Biblia comienza con la afirmación, en el principio,
Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Este concepto de un principio definido para el universo coincide de forma notable con la teoría del Big Bang, que propone que el universo tuvo un origen en un evento explosivo hace miles de millones de años. Ambos relatos, aunque con enfoques distintos, comparten la idea de un comienzo claro y ordenado para el cosmos. 2. El diluvio universal. La historia del diluvio en Génesis 6 a 9 ha sido durante mucho tiempo objeto de controversia. Sin embargo, algunos geólogos y arqueólogos han encontrado evidencias de grandes inundaciones antiguas en varias regiones del mundo. En particular, estudios de sedimentos en la región de Mesopotamia sugieren que hubo una inundación catastrófica que pudo haber dado origen a relatos de diluvios en diversas culturas, incluyendo el relato bíblico. Si bien la ciencia no confirma todos los detalles específicos de la narrativa bíblica, este hallazgo apoya la posibilidad de un evento catastrófico que pudo inspirar el relato del diluvio. 3. Las leyes de higiene en el Antiguo Testamento. En los libros de Levítico y Deuteronomio, la Biblia presenta leyes de higiene y prácticas sanitarias adelantadas para su época, como el aislamiento de personas enfermas y la purificación mediante el agua. Hoy sabemos que estas prácticas tienen un valor científico en la prevención de enfermedades. Este conocimiento sobre la higiene, dado a un pueblo antiguo sin conocimientos médicos avanzados, muestra cómo ciertas normas bíblicas reflejan principios que hoy consideramos fundamentales en la medicina. 4. La secuencia de creación. En Génesis, se describe un proceso de creación en el que primero aparece la luz, luego el cielo y la tierra, y posteriormente, plantas, animales y finalmente el ser humano. Aunque este relato no debe interpretarse como un manual científico, muchos encuentran interesante la correspondencia general con la secuencia en que aparecieron distintos elementos en la historia de la Tierra, según la teoría evolutiva y los registros fósiles. Reflexión: ¿la ciencia y la Biblia, opuestas o complementarias? Aunque históricamente se ha creído que la ciencia y la religión están en conflicto, muchas personas encuentran que ambas disciplinas pueden coexistir y enriquecerse mutuamente. La Biblia ofrece una perspectiva espiritual y moral sobre el origen y propósito de la vida, mientras que la ciencia busca entender el mundo físico y sus leyes. 1. Fe y razonamiento. Para muchos creyentes, la fe y la ciencia no son opuestas. La ciencia explora cómo funciona el mundo creado, mientras que la Biblia explora el porqué y el para qué. La fe ofrece respuestas sobre el sentido y propósito de la vida que la ciencia, con su enfoque en lo observable y medible, no puede abordar completamente. 2. Complementariedad y respeto mutuo. Hay quienes consideran que tanto la ciencia como la fe son dones divinos, herramientas que Dios ha dado a la humanidad para comprender su creación desde distintos ángulos. La ciencia nos ayuda a ver la complejidad y maravilla del mundo, mientras que la Biblia nos conecta con el Creador de todo. Este enfoque invita a ver ambas disciplinas como fuentes de conocimiento y sabiduría que pueden contribuir al crecimiento espiritual. 3. Inspiración y asombro. Para muchos, los descubrimientos científicos no disminuyen su fe, sino que la profundizan. Al observar la vastedad del universo, la complejidad del ADN o los misterios del cerebro humano, estos descubrimientos aumentan el sentido de asombro y gratitud hacia Dios. Desde esta perspectiva, el estudio de la naturaleza y el estudio de la Biblia son dos caminos que llevan a un entendimiento más profundo del amor, la inteligencia y el poder del Creador. Así pues, a medida que la arqueología y la ciencia continúan avanzando, siguen surgiendo hallazgos que nos ayudan a entender mejor el contexto y la precisión de los relatos bíblicos. Para muchos creyentes, estos descubrimientos no solo confirman la autenticidad histórica de la Biblia, sino que también fortalecen su fe en un Dios que se manifiesta tanto en las Escrituras como en el mundo natural. La coexistencia de ciencia y fe permite a los cristianos apreciar la Biblia de una forma aún más rica y completa, encontrando en ambos campos una fuente de inspiración, conocimiento y gratitud. A continuación, nos vamos a adentrar en algunas de las enseñanzas y mensajes más profundos de la Biblia, explorando parábolas menos conocidas, secretos y curiosidades bíblicas que han fascinado a estudiosos y creyentes por siglos. A menudo, estas enseñanzas están diseñadas para invitar a la reflexión y al crecimiento espiritual, ofreciendo lecciones prácticas que siguen siendo relevantes para nuestras vidas actuales. Lejos de ser simples historias, contienen una sabiduría que puede transformar nuestra manera de vivir y ayudarnos a fortalecer nuestra relación con Dios. Parábolas y enseñanzas. Explicación de algunas parábolas menos conocidas y su mensaje profundo.
Las parábolas de Jesús son uno de los recursos más conocidos de sus enseñanzas, y aunque algunas, como la del buen samaritano o el hijo pródigo, son ampliamente populares, existen muchas otras menos conocidas que contienen mensajes profundos y lecciones de vida. 1. La parábola de la higuera estéril, Lucas 13, 6-9. En esta parábola, un hombre planta una higuera en su viñedo y, al no ver frutos durante 3 años, decide que debe cortarla. Pero el viñador le pide que le dé más tiempo para cuidar de ella y tratar de hacerla crecer. Esta parábola habla de la paciencia y misericordia de Dios, que nos da tiempo y oportunidades para arrepentirnos y cambiar. Nos recuerda también que debemos ser fructíferos en nuestra vida espiritual, y que aunque Dios es paciente, debemos responder a su llamado. 2. La parábola de los 2 hijos, Mateo 21, 28-32. Jesús habla de un padre que pide a sus 2 hijos que trabajen en el campo. El primer hijo, inicialmente, dice que no, pero luego cambia de opinión y va. El segundo hijo dice que sí, pero no cumple su palabra. Jesús utiliza esta parábola para enseñarnos que nuestras acciones son más importantes que nuestras palabras. Nos recuerda que la obediencia a Dios y el arrepentimiento son claves, y que, aunque cometamos errores, siempre tenemos la oportunidad de rectificar y hacer su voluntad. 3. La parábola del tesoro escondido y la perla de gran valor, Mateo 13, 44-46. Jesús compara el reino de los cielos con un tesoro escondido en un campo, y una perla de gran valor. Ambos relatos nos enseñan sobre el valor incalculable del reino de Dios y la dedicación total que requiere. Para obtener este tesoro espiritual, el hombre en la parábola está dispuesto a vender todo lo que tiene. Esta historia nos habla de la importancia de poner a Dios en primer lugar y de valorar nuestra relación con Él por encima de cualquier bien material o logro terrenal. Secretos de las Escrituras, curiosidades bíblicas y detalles poco conocidos que fortalecen la fe. La Biblia está llena de secretos y curiosidades que nos invitan a explorar más allá de lo que parece evidente. Estos detalles únicos pueden ofrecernos una perspectiva fresca sobre las Escrituras, además de fortalecer nuestra fe al recordarnos la profundidad y misterio de la palabra de Dios. 1. Los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. A lo largo de la Biblia, Dios es llamado de muchas maneras distintas, como Elohim, Jehová Jireh, Jehová Salom, entre otros. Cada uno de estos nombres revela una faceta diferente de su carácter y su relación con la humanidad. Jehová Jireh, por ejemplo, significa Dios proveerá, y se origina en la historia de Abraham, recordándonos que Dios siempre cuida de nosotros y provee para nuestras necesidades. Explorar estos nombres y su contexto en las Escrituras nos ayuda a comprender mejor quién es Dios y cómo obra en nuestras vidas. 2. El código numérico en la Biblia. En la Biblia, ciertos números tienen un simbolismo especial y se repiten en distintos contextos. El número 7, por ejemplo, se asocia con la perfección y la totalidad. Desde la creación en 7 días hasta los 7 sellos del Apocalipsis, este número aparece como un recordatorio de la obra completa de Dios. El número 40, que simboliza un tiempo de prueba y transformación, aparece en los 40 días que Jesús pasó en el desierto y los 40 años que los israelitas vagaron en el desierto. Estos patrones numéricos nos muestran un diseño coherente en las Escrituras que apunta a un mensaje divino. 3. El significado de las parábolas como profecías ocultas. Algunos estudiosos creen que ciertas parábolas en el Nuevo Testamento tienen un doble significado, actuando tanto como enseñanzas morales para sus oyentes inmediatos como profecías para el futuro. Por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña, que habla de la separación entre el bien y el mal al final de los tiempos, no solo enseña sobre la paciencia y el juicio de Dios, sino que también señala al juicio final en la escatología cristiana. Estos significados profundos nos ayudan a ver que la Biblia no solo nos habla del pasado, sino también de nuestro futuro espiritual. Lecciones prácticas, cómo aplicar las enseñanzas bíblicas en la vida cotidiana para crecer espiritualmente. Las enseñanzas de la Biblia no están destinadas solo a ser leídas o conocidas, sino que deben ser aplicadas a nuestra vida diaria para transformar nuestro carácter y nuestra relación con Dios. A continuación, exploramos algunas lecciones prácticas que podemos extraer de las Escrituras para nuestro crecimiento espiritual. 1. Practicar el amor y la misericordia. Uno de los mensajes más claros de la Biblia es el amor al prójimo. En el Sermón del Monte, Jesús nos llama a perdonar y a amar a nuestros enemigos. Esto puede ser difícil, especialmente en un mundo que tiende a la confrontación y el conflicto.
Sin embargo, cuando aplicamos esta enseñanza, experimentamos una paz que solo Dios puede dar. Practicar el amor y la misericordia nos ayuda a superar resentimientos y a vivir en armonía con quienes nos rodean. 2. Vivir con humildad y servicio. En Filipenses 2, 3-4, se nos exhorta a vivir con humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Jesús, en su vida, nos dio el ejemplo máximo de humildad y servicio al lavar los pies de sus discípulos. En nuestra vida diaria, esto puede traducirse en actos de generosidad, servicio a la comunidad y disposición a ayudar a quienes lo necesitan. Practicar la humildad nos conecta con Dios y nos ayuda a vivir de manera más plena y satisfactoria. 3. Buscar a Dios en la oración y la meditación. La Biblia nos recuerda la importancia de buscar a Dios constantemente en oración. Jesús mismo se retiraba frecuentemente a orar y buscar la guía del Padre. La oración nos permite abrir nuestro corazón a Dios, escuchar su voz y recibir fortaleza y paz. Dedicar tiempo cada día a orar y meditar en las Escrituras es una práctica poderosa que puede transformar nuestro enfoque, ayudándonos a encontrar sabiduría y dirección en nuestras decisiones diarias. 4. Fomentar la gratitud en todo momento. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos llama a dar gracias en todas las circunstancias. La gratitud es una práctica que nos ayuda a ver las bendiciones en nuestra vida, incluso en momentos difíciles. Al desarrollar una actitud de gratitud, dejamos de centrarnos en lo que nos falta y comenzamos a apreciar las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Esto nos ayuda a experimentar más paz, contentamiento y una fe más profunda. 5. Perseverar en la fe. La Biblia también nos enseña la importancia de la perseverancia. El apóstol Santiago nos recuerda que las pruebas producen paciencia y que, al resistir, fortalecemos nuestra fe. Esta enseñanza es especialmente útil en tiempos de dificultad. Perseverar en la fe significa confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra, y recordar que Él tiene un propósito para cada situación. Los misterios y enseñanzas ocultas de la Biblia están llenos de sabiduría y significado, tanto en lo espiritual como en lo práctico. Nos enseñan sobre el amor, la humildad, la perseverancia y el valor de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Aplicar estas lecciones a nuestra vida nos permite crecer espiritualmente y encontrar propósito y paz en nuestras acciones diarias. Al explorar las profundidades de la Biblia, no solo encontramos historias antiguas, sino principios eternos que pueden transformar nuestras vidas. Al llegar al cierre de este recorrido, hacemos una breve pero profunda recapitulación de los puntos clave que hemos explorado. Desde los fascinantes descubrimientos arqueológicos y las conexiones entre la Biblia y la ciencia moderna, hasta las profecías cumplidas y los mensajes eternos de amor, perdón y redención, hemos visto cómo las Escrituras son mucho más que un libro de historias antiguas. La Biblia es una fuente de sabiduría, misterio y enseñanzas que sigue hablando a nuestras vidas, guiándonos y fortaleciendo nuestra fe en Dios cada día. En primer lugar, revisamos los misterios de los orígenes en el Génesis, donde los relatos bíblicos sobre la creación se conectan con aspectos científicos y arqueológicos, reforzando nuestra comprensión de los comienzos de la humanidad y su vínculo con Dios. Después, recordamos los milagros del Antiguo Testamento, ejemplos extraordinarios de fe y poder divino, como la apertura del Mar Rojo y la caída de los muros de Jericó. Estos eventos no solo son historias de victoria, sino que también simbolizan la fuerza y el amor de Dios hacia su pueblo. Luego exploramos el cumplimiento de las profecías en el Nuevo Testamento, viendo cómo la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su ministerio y su sacrificio, representa la realización de promesas divinas. Sus enseñanzas de amor, perdón y redención siguen resonando en nuestros corazones y nos llaman a vivir conforme a esos principios eternos. También descubrimos la relación entre la Biblia y la ciencia, como hallazgos arqueológicos y ciertos avances científicos han confirmado detalles de los relatos bíblicos, mostrando que la fe y la razón pueden coexistir en armonía y enriquecer nuestra comprensión de la creación. Por último, al explorar los misterios y enseñanzas ocultas de la Biblia, nos encontramos con mensajes profundos en parábolas menos conocidas, lecciones de vida y detalles curiosos que enriquecen nuestro conocimiento y nos invitan a aplicar estos principios en nuestro día a día. La Biblia es un tesoro de sabiduría divina que no solo alimenta nuestro intelecto, sino que también fortalece nuestra fe. Es una invitación a conectar con Dios y a conocerlo de una manera más profunda. En cada versículo, parábola y relato,
encontramos respuestas y guía para vivir una vida plena y significativa. Este vídeo es solo el comienzo, los invitamos a profundizar en las Escrituras y a reflexionar sobre el papel de Dios en sus vidas. Cada capítulo y cada libro ofrece nuevas oportunidades para crecer en fe y en amor. Si has disfrutado este viaje por los misterios de la Biblia y quieres seguir explorando temas fascinantes que fortalezcan tu relación con Dios, suscríbete al canal Fe con Dios. Tu suscripción nos ayuda a continuar creando contenido inspirador y educativo. Además, te invitamos a compartir este vídeo con tus amigos y familiares, para que ellos también puedan descubrir el poder de la palabra de Dios. Por último, no olvides dejar tus comentarios. Nos encantaría saber qué otros temas te interesan y sobre qué te gustaría que hablemos en próximos vídeos. Gracias por acompañarnos, y que Dios te bendiga abundantemente en tu camino de fe.